Por favor, ¿están viendo la presentación? Sí, señora. Bueno, Sí, señora. gracias. Entonces, hoy vamos a hablar de dos tipos de medidas, porque pues en el CIPAS anterior hablamos de las medidas de tendencia central y hablamos de las medidas de dispersión. Hoy vamos a hablar de las medidas de posición y de las medidas de distribución. Buenas noches para todos e iniciamos. Antes de empezar, algunas observaciones importantes. El horario, yo tengo horario de atención por Teams los martes y los viernes de 5 a 7 p.m. Pero si yo en las tardes estoy revisando y ustedes me escriben por Teams, yo con mucho gusto les respondo. En las mañanas sí no tengo horario de atención. Yo soy tutora ahora cátedra. Para los aportes de la variable cuantitativa discreta y continua, ¿qué es lo que estamos haciendo? Usar la plantilla del paso 3. Yo allá en el foro coloqué la plantilla. Entonces es más fácil para que yo les pueda revisar sus aportes, que ustedes lo vayan haciendo de una vez en la plantilla y de paso les va quedando el trabajo también ya hecho. Entonces ustedes van colocando ahí sus aportes y yo con más facilidad reviso porque voy encontrando de una vez el valor que le dio y de una vez la interpretación, ¿sí? Ahí les dicen qué deben ir colocando para cada caso. La plantilla 3 es esta, ya se la muestro. Aquí naturalmente que alguien me preguntaba que decía Escuela de Ciencias Administrativas Contables, entonces ustedes cambian el nombre y le colocan el nombre de su escuela, ¿no? Naturalmente que igual de dónde es el sitio donde ustedes están. Entonces es acomodar pues esa hoja inicial. Igual ustedes deben escribir la introducción, la justificación, los objetivos, y las actividades. Entonces empieza con la actividad 1, que es el mapa mental. Para el mapa mental, ustedes en el foro deben inicialmente seleccionar un tema. De los temas que hay para seleccionar, que son las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión, las medidas de posición, la simetría y la kurtosis, que la simetría y la kurtosis forman parte de lo que se llaman las medidas de distribución. Pero para hacer el mapa mental pueden escoger una cualquiera de esas. Son medidas univariantes porque solamente se maneja una sola variable. Luego ya viene la actividad 2, que tiene que ver con la medida univariante variable discreta. Entonces ustedes allá en el foro seleccionaron una variable discreta, cuantitativa discreta. Entonces con esa variable cuantitativa discreta hay que llenar pues la tabla. Entonces la tabla de frecuencias para los datos no agrupados que ustedes la hacen en Infostat. Y la interpretación. Aquí lo que más se va a hacer énfasis y lo que más se va a tener en cuenta para la evaluación es la interpretación. Entonces, por favor, hay que ponerle mucha atención a lo que escribimos en la interpretación. Después viene el diagrama de barras y de líneas. Igual de los dos diagramas, pues se hace una sola interpretación, porque nos está indicando lo mismo, sino que son dos diagramas diferentes. Las medidas de tendencia central vienen luego, entonces ahí aparece la media, la mediana y la moda. Hay que escribir los valores y al ladito escribir la interpretación. La moda no está en Infostat, entonces ustedes deben calcularla. Como esta es la variable discreta, entonces ustedes cuando cogen la tabla de frecuencia y miran
cuál es cuál es la categoría que tiene mayor frecuencia absoluta, y esa es la moda para este caso. Después viene lo que son los cuartiles, Q1, Q2, Q3, que eso ya forman parte de la medida de posición. Lo mismo, colocan el valor y hacen la interpretación. Luego vienen las medidas de dispersión, el rango, la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. El rango tampoco está en Infostat, pero ustedes deben en Infostat encontrar el máximo y el mínimo. Y para calcular el rango, ustedes de el valor máximo restan el mínimo y ahí encuentran el valor del rango y hacen la interpretación respectiva. Después viene lo que son las asimetría y la kurtosis, igual encuentran los valores y hacen la interpretación respectiva. Después ya viene toda la información nueva para la variable cuantitativa continua. Aquí deben encontrar el valor del rango, haciendo el proceso matemático y empleando el editor de ecuaciones para colocarlo aquí en el trabajo. El número de intervalos y la amplitud son tres cosas que hay que calcular. De ahí para adelante ya viene nuevamente la tabla de frecuencias para datos agrupados, que ahí es muy importante. Si yo no tengo la cantidad de intervalos, pues no me va a quedar bien hecha la tabla de frecuencias para datos agrupados. O sea que necesariamente yo tengo que calcular aquí lo que se llama número de intervalos para poder encontrar y hacer en Infostat correctamente la tabla, porque ahí le van a pedir cuántos intervalos van a manejar. Hay que hacer esa tabla de frecuencias en Infostat y hacer la interpretación. Luego hay que hacer el histograma y el polígono para la variable, que es la gráfica, y hacer la interpretación. Lo mismo, medidas de tendencia central, pero aquí ya estamos trabajando con la variable cuantitativa continua. Media, mediana, moda. Pero la moda tampoco está. Entonces, como no está, hay que calcularla. Entonces, por eso dice aquí, emplear editor de ecuaciones para hacer el cálculo de la moda. Hay una fórmula. En el CIPAS anterior, el del 14 de octubre, yo coloqué ahí las fórmulas. Ahí están las fórmulas que se necesitan para hacer esos cálculos. Luego vienen las medidas de posición, Q1, Q2, Q3. Lo mismo, coloca el valor y la interpretación, el rango, la varianza, la desviación estándar, el coeficiente de variación, y lo mismo asimetría y kurtosis. Y se hace la interpretación. Y luego tiene que hacer el análisis e interpretación de toda la información en general que usted obtuvo después de que hizo todo ese proceso, tanto con la variable cuantitativa discreta como con la variable cuantitativa continua. Por favor, hay que escribir conclusiones. Ahí está, y hay que hacer las conclusiones, y se le están olvidando a algunos las referencias bibliográficas, que también son muy importantes. No se les puede olvidar esa partecita. Ese es el formato o la plantilla de la que yo les he estado hablando. Entonces, sobre esa plantilla es mejor que vayan haciendo de una vez todos sus aportes, y así pues es más fácil para hacer la revisión. El grupo estadística Azucena aquí el 1604, usarlo de manera adecuada. Es que la semana pasada se presentaron algunos contratiempos porque algunos estudiantes me colocaron enlaces de reuniones de otros tutores, y esto creó, de verdad, hay como un caos, hay un problema, porque los estudiantes míos no sabían de quién era el CIPAS, de quién era la reunión, y entonces empezó el problema. Tampoco crear reuniones en donde el estudiante sea el organizador. Si un estudiante quiere crear una reunión dentro del grupo, debe primero hablar conmigo, porque de otra manera no lo puede hacer. Entonces yo se lo creo para que usted pueda, para que la persona que quiera trabajar con otros compañeros lo haga.
Ahora no se puede usar Skype porque es que también a veces me mandan mensajes por Skype y resulta que pues no se puede usar Skype. Eso es una indicación de la universidad. Hay que usar el chat de Teams. Y es muy importante esto, es fundamental que en campus virtual, el sitio por donde entran a los cursos, se inscriban en el CIPAS. Luego ahí mismo confirmen la asistencia. Si no realizan este proceso, no quedan registrados en la asistencia al CIPAS. Y el paso 3 tiene un valor de 120 puntos. La fecha de cierre es el 25 de octubre, para que tengan presente eso. O sea, la semana entrante ya se cierra. Ahora, aquí, bueno, esto también yo lo trabajé en la anterior, pero vuelvo otra vez a reiterarlo acá. Profe, qué Lo que pena, tiene, ¿le puedo hacer una pregunta de lo sí, que estaba señora, hablando? Qué pena. sí, Es que, bueno, tengo ahí la duda, pero para dejarlo claro, o sea, nosotros ponemos interpretaciones en los cuadritos, ¿cierto? sí. Pero después dice otra vez como una interpretación. Igualmente toca volver a colocar algo general. Pero general, o sea, ya no tan específica como ustedes la están haciendo para cada una de las medidas, sino ya de manera muy global. ¿Listo? La Ah, ok, interpretación de eso. perfecto, Sí. muchas Ya que usted intervino, por favor, es que yo vi que hay personas que están confundidas. Escogieron un tema, por ejemplo, para hacer el mapa que tienen que hacer, ¿cierto? Y cogieron, por ejemplo, medidas de tendencia central. Entonces piensan que solamente tienen que calcular las medidas de tendencia central. No, deben calcular todas las medidas univariantes que se les piden, no unas solitas, porque esa es otra inquietud que he visto por ahí en las personas que han hablado conmigo, que entonces como escogí medidas de tendencia central, solamente calculo medidas de tendencia central. No, hay que calcular todo lo que aparece ahí en la plantilla. Todo eso, cálculos hay que realizarlos para que tengan presente eso. Seguimos trabajando con la Qué base de pena, datos, tutora. señora. Eh, lo que estaba diciendo su merced sobre lo del mapa mental. Por ejemplo, yo elegí las medidas de tendencia central, ¿no? Sí, Hice mi mapa, lo monté en el foro y ya la siguiente solución de la actividad 2, 3 y así sucesivamente se hace todo en general con todas con las dos variables, las discretas sí. ¿qué? Y la Y la continua. continua. Ah, ok. Sí, Es señora. que me confundí cuando dijo que solo estaban haciendo con la de tendencia central, o sea, lo están agregando. No, es que, por ejemplo, lo que yo quise decir es lo siguiente. Usted escoge el tema, medidas de tendencia central. Hace su mapa mental, porque también lo debe colocar en la plantilla, ¿no? Lo sube al foro. Y luego empieza a trabajar ya, por aparte, la variable cuantitativa discreta que usted escogió y la variable cuantitativa continua. De una vez en la plantilla para que ya vaya de una vez realizando su trabajo y no tenga que después devolverse otra vez a hacer lo mismo. ¿Sí? Ah, sí, Entonces, para que señora. tengan presente eso. Entonces, Si seguimos fuera otra. trabajando con la base de datos del paso 2, que era caracterización de madres adolescentes del departamento de Caldas entre los años 2014 y 2021. Hay personas que se han equivocado al escoger las variables y me colocan variables cuantitativas discretas como continuas y al contrario. De aquí les estoy nombrando cuáles son las variables cuantitativas discretas. Son año de nacimiento, mes de nacimiento, número de controles asistidos, cuántos métodos anticonceptivos conoces, número de hijos vivos y Apgar familiar. Esas son. ¿Y cuáles son las variables cuantitativas continuas? Peso del recién nacido en kilogramos, talla del recién nacido en centímetros, tiempo de gestación de la madre al tener el bebé en semanas, edad de la madre, a qué edad inició relaciones sexuales y la edad del padre. Entonces ahí están, esas ya están aquí separaditas, de ahí es que tienen que escoger y no se pueden repetir. Bueno, dentro de las medidas univariantes están las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión que ya las tocamos en el CIPA anterior. Ahora vamos a trabajar las medidas de posición y las medidas de distribución.
Dentro de las medidas de distribución, entonces está lo que tiene que ver con asimetría y lo que tiene que ver con kurtosis. Medidas de posición. Las medidas de posición son medidas que se utilizan para determinar los intervalos dentro de los cuales quedan proporcionalmente repartidos los términos de la distribución. Dentro de esas medidas de posición van a estar los cuartiles, que viene de cuartos, separar en cuartos, los percentiles, que viene de 100, también se llaman centiles, y otras que son los deciles, que entonces se reparte en 10 partes iguales. Aquí, este cuadrito, ustedes lo vieron de pronto en la webconferencia. Entonces, cuando yo hablo de cuartiles, tengo aquí esta línea que me indica que debo dividir esta unidad, que va a ser para nosotros los datos, que va desde un valor mínimo que está determinado allá en la base de datos y un valor máximo que está determinado en la base de datos, debo dividirlo en 4 partes iguales. Cada parte corresponde a un cuarto. Entonces, el Q1 pues va a ser el primer cuarto. Q2 va a corresponder al segundo cuarto. Q3 al tercer cuarto y aquí ya al final pues tenemos los 4 cuartos. Entonces estamos hablando de fracciones. Entonces, cuando yo divido en 4 partes iguales, cada una de ellas corresponde, la primera a un cuarto, las dos primeras a 2 cuartos, las 3 primeras a 3 cuartos y toda completa a 4 cuartos. Entonces, sobre esta primera línea que corresponde al primer cuarto, pues va a encontrarse Q1. En la mitad de esta unidad, que va a ser nuestra cantidad o la base de datos que tenemos con todos sus datos, vamos a tener Q2, porque tenemos 1 y 2 cuartos. Pero ahí en la mitad también vamos a tener la mediana. La mediana va a corresponder al mismo Q2. ¿Listo? Ya aquí que llevamos 1, 2 y 3 cuartos, entonces vamos a encontrar a Q3. Y eso van a estar entre un valor mínimo y un valor máximo. Lo otro tiene que ver con los percentiles. Los percentiles es cuando yo divido en 100 partes iguales. Naturalmente que aquí pues no voy a hacer esa división o no hice esa división de 100 partes. ¿Ya? Pero como son 100 partes iguales, entonces si yo me ubico aquí en la mediana o en Q2, hasta ahí van a haber 50 partes iguales, ¿cierto? Entonces ese va a ser el percentil 50. Ahora, si este pedazo está dividido en 50 partes y lo parto por la mitad, entonces voy a quedar aquí donde está Q1 y vamos a tener el percentil 25. Mitad de 50 es 25. Y lo mismo ocurre aquí. Entonces aquí tengo Q3 que va a equivaler al percentil 75. ¿Por qué 75? Porque hasta aquí tengo 50, perdón, y a esos 50 le sumo 25, entonces me va a dar 75. Y aquí tengo el percentil 75. Para las medidas de posición, nosotros vamos a utilizar para la interpretación porcentajes. Lo mismo que para la mediana. Cuando nosotros estemos interpretando la mediana, lo vamos a hacer en términos de porcentajes. Entonces, si yo calculé Q1, que es el cuartil 1, o calculé el percentil 25, entonces eso equivale a ¿qué? Al 25%. Es el 25% tomado de ¿dónde? Porque ese es otro error que he visto en las interpretaciones. Desde el valor mínimo que tenga la distribución hasta el punto donde llegamos. ¿Listo? Entonces, ahí va a haber un 25%. Si yo voy a calcular la mediana o Q2 o P50, entonces de aquí, de esta línea roja a esta línea roja, vamos a tener el 50% de este total que va a ser el 100%. De ahí vamos a tener el 50%. Entonces yo voy a hablar para la interpretación en términos del 50%, por ejemplo, de las madres adolescentes, tienen edades entre, ¿cuál es la edad mínima? Y la edad hasta donde llega el valor de la mediana o del cuartil 2 o del percentil 50.
Siempre desde el mínimo hasta donde llega. Por eso la línea va desde acá hasta este punto. Entonces ese sería el 50%. Y el otro 50% pues corresponde desde ese punto hasta el valor máximo que se tenga. Y para el cuartil 3 o el percentil 75, entonces vamos a tener el 75%. Igual, nuestra interpretación debe ir desde el valor mínimo hasta el valor en donde estamos ubicados, que puede corresponder o al cuartil 3 o al percentil 75. Ahí va a haber 75%. Entonces, para hacer la interpretación, ustedes hablan de el 75% de las madres adolescentes del departamento de Caldas durante el periodo del 2014 al 2021, tal cosa, dependiendo de la variable que ustedes hayan escogido. Este cuadrito es fundamental, hay que tenerlo en cuenta. Entonces, cuartil 1, 25%, cuartil 2 o mediana o percentil 50 va a corresponder al 50%, cuartil 3 o percentil 75 va a corresponder al 75%. Siempre debemos ubicar el valor mínimo y el valor máximo. Y ya tenemos nosotros allá, naturalmente que al hacer la tabla, resumen, ahí vamos a encontrar cuál es el valor mínimo, el dato mínimo y cuál es el dato máximo de la base de datos que estamos manejando. Entonces, vamos a hablar de los cuartiles. Cuartiles viene de cuartos. Entonces, para calcular los cuartiles se divide la distribución en 4 partes iguales, de manera que cada una tendrá el 25% de las observaciones, que estaba diciendo ahorita. Los 3 puntos de separación de los valores son los cuartiles. El cuartil inferior, cuartil 1, es aquel valor de la variable que representa el 25% de las observaciones y a la vez es superado por un 75% restante. El segundo cuartil, que es Q sub 2, corresponderá a la mediana de la distribución, que es el 50%. El tercer cuartil, que es Q sub 3, es aquel valor que representa el 75% y solamente es superado por un 25% de observaciones. Para poder hacer todos los cálculos con los cuartiles, hay que ordenar los datos de menor a mayor, los que vayan a trabajar en Excel. Primero hay que ordenar los datos. Si no ordenan los datos, pues es muy complicado para poder hacer el cálculo. Antes de continuar con lo de los cuartiles, voy a mirar, voy a presentarles aquí una tablita que es importante, que tiene que ver un ejercicio donde hay varias fórmulas que tenemos que usar, por ejemplo, para encontrar la tabla de frecuencias para una variable cuantitativa continua, donde deben haber intervalos de clase. Recuerde que en la variable cuantitativa discreta no hay intervalos de clase, pero en la variable cuantitativa continua sí. Entonces, si ustedes recuerdan lo que acabamos de mirar allá en el formato para hacer el trabajo, allá nos piden que calculemos el rango, que calculemos el número de intervalos, que calculemos la amplitud y también hablamos de que la moda tocaba calcularla. Entonces yo aquí hice un ejemplo. Tomé la edad del padre. Esta tablita que tengo aquí la saqué de Infostat. Pero para poder hacer eso yo primero tuve que calcular K. ¿Qué es K? K es el número de intervalos. Y para calcular la amplitud, porque la amplitud ¿qué es? Es el tamaño que tiene cada uno de los intervalos de clase. Entonces aquí tenemos A y aquí tengo la formulita. Entonces vamos a mirar primero eso. ¿Cómo se calcula K? Es una ley que se llama la ley de Sturges. La fórmula es 1 más 3,322 por el logaritmo de n.
Para nuestro caso, la cantidad o el tamaño de la muestra es de 300. Entonces yo voy a tener que hacer 1 más 3,322 por el logaritmo de 300. En la calculadora yo encuentro el logaritmo de 300. Entonces, el logaritmo de 300, la calculadora presenta aquí logaritmo. ¿Lo de quién? De 300. Cerramos el paréntesis, va a ser igual. Eso nos da 2.477121.255. Coloqué 2, o 2. Recuerde que en la calculadora el punto es la coma, ¿no? Número decimal. 2,477. Y eso va a quedar multiplicado por 3,322 y a eso le sumo 1. Siempre para aplicar esta fórmula debo arrancar por el logaritmo. Hay algunos estudiantes que están sumando 1 más 3,322. Está mal, porque las operaciones de matemáticas tienen una jerarquía y entonces, si esa jerarquía hay que respetarla porque si no, nos va a quedar mal hecha la operación. Entonces, primero hago el logaritmo. La siguiente operación que debo hacer es la multiplicación. Y siempre la última operación que hay que hacer es la suma, o si es resta, la resta. Aquí en este caso es la suma. Entonces, tengo 2.477 multiplicado por 3,322. Eso me da 8,229. Ese número que tengo ahí, lo voy a multiplicar por 3,322. Y eso nos va a dar 8,22. Y aquí tengo 89, yo lo aproximé a 9. 8,229. Y a ese valor que nos da le sumo 1. Y eso nos va a dar 9,22. Aquí, como yo tengo que tener es una cantidad entera de intervalos, entonces hacemos la aproximación y vamos a trabajar con 9 intervalos. Si ustedes observan aquí en edad del padre, ¿hay cuántos intervalos? Hay 9. Eso lo está indicando esto. Ahora, para hallar la amplitud, yo debo tener el rango y el número de intervalos. R es el rango. ¿Cómo se calcula el rango? El rango, que es R, se calcula dato mayor menos dato menor. ¿Dónde encuentro el dato mayor? Pues el dato mayor va a ser el último numerito que aparece aquí en el último intervalo, que es 49.30 o 49,30. Y a ese le resto el dato menor, que es el primer numerito que tengo aquí en este intervalo, que es 14. Entonces, 49,30 menos 14 nos va a dar 35,3. Ese va a ser el rango. Entonces, voy a aplicar aquí la fórmula para calcular la amplitud. Entonces, el rango es 35,3 y ese lo divido entre K, que fue el número que obtuvimos aquí, que es 9, y eso me va a dar 3,92. 35.3 dividido entre 9. Eso nos va a dar 3,9222, que lo dejamos como 3,92. ¿Cómo hago yo para mirar si eso es lo que tengo acá? Yo aquí puedo calcular la amplitud facilito si yo ya tengo la tabla de frecuencias. No la tengo no porque pues tengo que hacerla. Entonces, si ya la tengo hecha, ¿qué es lo que hago? En todo intervalo el primer número se llama límite inferior y el segundo número se llama límite superior. Entonces, al límite superior, que es 21,84, le resto el límite inferior, que es 17,92. Entonces, 21.84 menos 17.92 nos va a dar 3.92.
21.84 menos 17.92, eso nos va a dar 3.92. Mírenlo acá, 3.92. Entonces, si ve que puedo calcular la amplitud usando la fórmula rango sobre el número de intervalos, o si ya tengo mi tabla de frecuencia, simplemente resto del límite superior el límite inferior. El límite superior es el mayor. El límite inferior es el número menor. Entonces restamos y ahí obtenemos el mismo resultado. Son dos maneras diferentes para encontrar la amplitud. Depende de qué tengo, porque si yo no tengo la tabla, pues tengo que usar esta fórmula para poder encontrar la amplitud. Y lo otro Profe, señora. en este caso, bueno, o en el resto de las tablas que tengamos, se coge el que tenga mayor frecuencia y esos son los dos límites superior e inferior que se usan, ¿no? ¿Para calcular qué? Lo que estamos haciendo ahorita en este momento. No, lo que pasa es que aquí, pues, esta rayita es porque es para calcular la moda. Usted puede coger cualquiera y siempre debe dar lo mismo. 3.92. Con cualquiera. Ya, ok. Todos los intervalos de clase deben ser exactamente iguales. Y todos le deben dar 3.92. La ¿Listo? misma, ok, ya, gracias, Sino gracias. que esto que hice aquí con la rayita roja es para poder calcular la moda, que es lo otro que ustedes no tienen y que necesitan calcular. Entonces, vamos a mirar cómo calcular la moda. Voy a pasar esto un poquito. Sí, todavía se ve la calculadora, ¿verdad? Sí, señora. Para poder Sí, hallar señor. Ahora, lo otro que ustedes no tienen y que no les dan infostat es la moda. La moda, que se representa MO, tiene una fórmula que es la que tengo acá. F sub K menos 1, ya les explico qué es eso, dividido entre F sub K menos 1 más F sub K más 1 por A sub K más L sub K. Esa es la fórmula. ¿Qué es eso de F sub K menos 1? Esa es la frecuencia absoluta que está antes de la clase modal. Ya explicamos qué es eso de la clase modal. ¿Qué es la F sub K más 1? Esa es la frecuencia absoluta que va a estar después de la clase modal. Entonces, yo debo tener en cuenta eso para poder usar la fórmula. ¿Qué es A sub K? A sub K sí es el intervalo de clase, que ya lo calculamos por esta o por esta forma, que nos va a dar 3.92. ¿Y qué es L sub K? L sub K es el límite inferior de esa clase modal. ¿Cómo se encuentra la clase modal, que es lo que yo tengo aquí en rojo? Entonces ustedes miran donde está la frecuencia absoluta y revisan las frecuencias absolutas. La que sea mayor, que es en este caso, ¿cuál? 129, esa es la que va a constituir, toda esa línea es la que va a constituir la llamada clase modal. Entonces, aquí está, frecuencia absoluta, la mayor frecuencia absoluta va a ser 129, la otra es 31, 77, 35, 15, 5, 4, 2, 2, ese es 129. Esa va a ser mi clase modal y con esa, los datos que están en esa línea es que yo voy a trabajar. Entonces vamos a mirar cómo se trabaja. Frecuencia absoluta anterior a la frecuencia de la clase modal. Entonces aquí tenemos, ¿cuál es la frecuencia de la clase modal? Es 129. ¿Cuál es la que está antes de ella? 31. Entonces ese es el valor que yo tengo aquí, la que está antes de ese valor. Y aquí tengo abajo F sub K menos 1, que viene a ser lo mismo, la frecuencia absoluta anterior, la clase modal, que va a ser 31, más la frecuencia que está después de esa frecuencia de la clase modal, que va a ser 77, que es el valor que yo coloqué aquí. Por 3,92, que ya dijimos que esa es la amplitud. La amplitud de este intervalo o de cualquiera de todos los intervalos, pero como estamos mirando el de la clase modal, por eso yo trabajé con ese intervalo. Y ese nos da 3,92.
más el límite L sub K. ¿Qué es L sub K? El límite inferior correspondiente al intervalo de la clase modal. Entonces yo voy aquí por esta línea, el límite inferior del intervalo. El intervalo es este que tenemos aquí, que va a ser 17,92. Entonces es el que tengo acá. Y luego ya empezamos a resolver. ¿Qué resuelvo primero? La suma que está en el denominador de esta fracción, 31 más 77, que nos da 108. Que nos va a quedar 31 dividido entre 108 por 3,92 más 17,92. Luego hago esta división. 31 dividido entre 108. Y eso nos va a dar como resultado 0,287. 0,287. No tomé todas las cifras decimales, sino tomé hasta las primeras 3 cifras decimales. Por 3,92 más 17,92. ¿Qué es lo siguiente que tengo que hacer? La multiplicación. Recuerden que hay una jerarquía de las operaciones. Voy a multiplicar 0,287 por 3,92. 0,287 por 3,92. Y eso nos va a dar 1,125. Más el número 17,92. Hacemos la suma y para este caso la moda nos da 19,04. A este valor le sumo 17,92 y vamos a obtener 19,04. Y ahí ya encontré el valor de la moda. ¿Alguna pregunta sobre eso o quedó claro cómo es que funciona? Estoy haciendo esta aclaración porque hay varios que me han preguntado cómo calculo la moda y cómo calculo el número de intervalos. Entonces yo aquí ya lo hice con un ejercicio de una de las tablas que ustedes tienen que presentar. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta o está claro lo que acabamos de hacer? Está claro para mí, profe, gracias. Bueno, listo. Entonces vamos a seguir. Con las medidas de posición. Entonces, aquí las medidas de posición también tienen unas fórmulas. Por eso es que pues hice primero ese paréntesis porque vamos a tener que usar también fórmulas. Si queremos hacerlo utilizando las fórmulas, si dado el caso me toca con Excel y necesito utilizar la fórmula porque si estoy trabajando en Infostat, él me bota de una vez el valor del cuartil 1, cuartil 3. Y el cuartil 2 nosotros sabemos que es la misma mediana. Cuartil para datos no agrupados, o sea, para la variable cuantitativa discreta se calcula usando esta fórmula. Q sub K igual a K por N sobre 4. 4 porque estamos dividiendo en 4 partes iguales, ¿no? Con K que puede ser o 1 o 2 o 3. ¿Por qué 1, 2 o 3? Porque yo puedo encontrar el cuartil 1, se reemplazaría la K por 1. Puedo hallar el cuartil 2, entonces reemplazaría la K por 2. O puedo hallar el cuartil 3, reemplazaría la K por 3. Para datos agrupados también tiene una fórmula, que es la variable cuantitativa continua. Cuando los datos están agrupados en intervalos de clase, eso se aplica cuando la variable es cuantitativa continua. Ya que Q sub K va a ser igual a A sub I por K por N sobre 4 menos la frecuencia acumulada I menos 1 sobre la frecuencia absoluta sub I más L sub I. Entonces, ¿qué es F sub I? F sub I que tengo acá abajo es la frecuencia absoluta correspondiente a la clase cuartil. ¿Qué es L sub I? El límite inferior donde se encuentra la clase cuartil. ¿Qué es F mayúscula I menos 1?
es la frecuencia absoluta acumulada anterior a donde se encuentra la clase cuartil, que es A sub I, la amplitud del intervalo correspondiente a la clase cuartil, que es N, el tamaño de la muestra, y que es K, pues el cuartil que vamos a encontrar. Desde estas dos formulitas, aquí tengo la fórmula para cuando la variable es cuantitativa discreta y aquí para cuando es la variable cuantitativa continua. Aquí tengo un ejemplo de cómo calcular un cuartil utilizando la fórmula. Esto para los que necesiten usar Excel. Entonces, aquí tengo la fórmula para cuando la variable es cuantitativa discreta. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer si voy a usar Excel? Debo ordenar los datos de menor a mayor. Y luego debo aplicar esta fórmula. Si yo voy a encontrar el cuartil 1, se acaba de valer 1, lo que yo hago es que reemplazo la K por 1, N, que es el tamaño de la muestra, son 300, porque estamos manejando 300 adolescentes, ¿cierto? Dividido entre 4. Entonces, si yo multiplico 1 por 300, me da 300, dividido entre 4 me da 75. ¿Qué escribí yo aquí? Esa es la posición. Como yo tengo los datos en Excel, desde el más pequeñito hasta el más grande, todos ubicados en una columna, ¿qué hago? Yo busco el dato que se encuentra en la posición 75. O sea, tengo que empezar a contar, hacer el conteo hasta que llegue a la posición 75. Y el dato que se encuentre en esa posición va a corresponder, al cuartil 1. Posición. No es que estoy diciendo que el cuartil 1 sea 75, no. Estoy diciendo que ese 75 me está indicando la posición en que se va a encontrar el dato que yo quiero encontrar. Entonces, para eso tengo es que hacer el conteo hasta que llego a la posición 75 y el dato que esté ahí corresponde al cuartil 1. Si aplico la fórmula, que era la que yo acabé de mostrar allá, dice que Q sub K es igual a A sub I por K por N dividido entre 4 menos F mayúscula, que es frecuencia acumulada, y menos 1 sobre F sub I, F minúscula, que es la frecuencia absoluta normalita, F sub I más L sub I, que es el intervalo inferior, ¿no? De la clase que vamos a llamar cuartil. ¿Cómo encuentro la clase cuartil? Esa es la otra. Entonces, yo para hallar la clase cuartil, primero tengo que calcular qué es K, como voy a encontrar Q sub 1, K por N dividido entre 4, que es lo que yo encontré aquí. Y eso nos dio ¿cuánto? Nos dio 75. Entonces yo me voy, oigan bien, para donde están las frecuencias absolutas acumuladas, que es esta última columna. Y busco dónde está contenido este valor, 75. ¿Dónde está contenido? Aquí hay 31 datos, entonces ahí no está contenido, ¿cierto? Aquí tenemos 160 datos. Quiere decir que aquí ya va a estar contenido ese valor o esa posición 75, aquí en 160. Aquí ya se nos pasa, porque ya tenemos 237 datos. ¿Cómo es que salen las frecuencias absolutas acumuladas? Yo les decía en el CIPA anterior que lo que vamos haciendo es una suma de las frecuencias absolutas, que son esta columna. Entonces yo a 31, que es la primera, la coloco aquí, y a 31 le sumo la siguiente, que es 129, y eso me da 160, y a 160 le sumo la siguiente, que es 77, y eso me da 237, y así sucesivamente hasta llegar al valor total de la muestra, que son 300. Entonces, donde esté incluido este 75, esa se va a llamar la clase cuartil. Entonces, en 160 está incluido. Entonces, a esa es la línea que yo tengo trazada y con esos datos es que voy a trabajar. Entonces, A sub I, la amplitud ya la tenemos, ¿no? Ya la encontramos anteriormente porque estamos trabajando con la misma edad del padre, no hemos cambiado.
Y esta fórmula es para cuando los datos son agrupados en intervalos. Entonces, ahí va a ser 392, que esa ya la teníamos. K por N dividido entre 4, también ya lo tenemos, que nos dio aquí 75, porque estoy reemplazando a N por 1, porque voy a encontrar el cuartil 1. Entonces tengo 75 menos la frecuencia absoluta acumulada anterior a la clase cuartil. Entonces yo me vengo para aquí para la clase cuartil. Frecuencia absoluta acumulada anterior. Aquí tengo 160. ¿Cuál es la anterior? 31. Entonces voy a trabajar es con este 31, que es el que estoy colocando aquí. Dividido entre F sub I, que es la frecuencia absoluta correspondiente a la clase cuartil. Entonces yo me vengo para acá y busco frecuencia absoluta, no acumulada. Y en este caso la frecuencia absoluta va a ser 129, que es el número que coloqué aquí, más el límite inferior correspondiente a esa clase cuartil. Entonces yo me voy y busco el límite inferior del intervalo, que va a ser 17,92. que es lo que tengo aquí. Entonces ya ahí empiezo a hacer pues los cálculos pertinentes. ¿Por dónde arranco? Por el paréntesis. Por el paréntesis. Siempre es por el paréntesis, porque cuando yo en un ejercicio matemático tengo paréntesis, debo resolverlo primero. De aquí, 75 menos 31. Eso me va a dar 44, que es el valor que tengo acá, dividido entre 129, el resto queda igual, 3.92 por la fracción 44 129avo más 17,92. Luego hago ese cociente, entonces 44 lo divido entre 129, y eso me va a dar 0.34, que es el valor que yo coloqué aquí. Entonces me va a quedar 392 por 0,34 más 17,92. Tengo una multiplicación, tengo una suma, jerarquía de las operaciones. Primero hago la multiplicación. Primero la multiplicación y de último la suma. Entonces voy a hacer la multiplicación. 3,92 por 0.34 igual, se nos va a dar 1.3328, el resultado que tengo aquí. Ya eso le sumo 17,92, que es lo que tengo acá, más 17.92. Y eso nos va a dar como resultado 19,25. ¿Qué va a correr? Ese vacío va a ser el valor de Q sub 1 o del cuartil. ¿Qué me está diciendo eso? Que aquí en este intervalo que está, aquí en este primer intervalo es donde va a estar el primer cuartil, porque tenemos el primer intervalo entre ¿quién? Entre 14 y 17,92. Entonces aquí, dentro de esos valores que tengo acá, vamos a tener a 17,25, que va a ser el primer cuartil. Entonces, ¿está claro cómo es que se calculan los cuartiles? Eso para quienes tengan que trabajar en Excel, porque es que yo les veo más dificultad los que tienen que trabajar en Excel, porque los que tienen que trabajar en Infostat, toda la información se la entrega. Se la entrega ya el programa. Entonces, ustedes no tienen ese gran problema. Bueno, entonces ya pasando aquí, ya vimos cómo se trabaja esa fórmula manualmente. Dentro de las medidas de posición también se encuentran los percentiles, que dividen en 100 partes iguales la distribución. El primer percentil, P1, es igual al valor que supera al 1% de las observaciones y es superado por el 99% restante, y así sucesivamente. Hay que observar que el decir
decil 1, cuando está dividido en 10 partes, va a ser igual al percentil 10. Que el decil 2 va a ser igual al percentil 20. Para datos no agrupados, o sea, para la variable cuantitativa discreta, la fórmula que se utiliza para calcular los percentiles manualmente es P sub K igual a K por N dividido entre 100, porque estamos hablando de que se divide en 100 partes iguales. Para hacer esto, lo mismo que para el caso de los cuartiles, se ordena primero los datos de menor a mayor y luego se aplica la fórmula encontrando la posición. Como aquí es para datos no agrupados, entonces yo tengo los datos en columna desde el primero hasta el último, entonces busco la posición que me dé y el dato que se encuentre en esa posición, ese va a ser el percentil que me estén pidiendo, o me estén solicitando en ese momento. También hay una fórmula para trabajar en datos agrupados, o sea, cuando tenemos intervalos de clase, que es cuando está la variable cuantitativa continua, que es la que tengo acá. P sub K igual a A sub I por K por N dividido entre 100 menos F mayúscula, que es frecuencia absoluta acumulada, y menos 1 dividido entre F minúscula sub I, que es la frecuencia absoluta, más L sub I. Igual, F sub I es la frecuencia absoluta correspondiente a la clase percentil. L sub I es el límite inferior donde se encuentra la clase percentil. F sub I menos 1 es la frecuencia absoluta acumulada anterior a donde se encuentra la clase percentil. A sub I es la amplitud del intervalo correspondiente a esa clase percentil. N es el tamaño de la muestra y K es el percentil a encontrar. Aquí les estoy ya indicando las fórmulas, pues no, solamente hice el ejercicio para el cuartil, pero igual funciona para los otros. El decil se divide el conjunto de datos en 10 partes iguales, de manera que se obtienen 9 valores que dividen la frecuencia total en 10 partes iguales. El primer decil, T sub 1, es igual al valor que supera al 10% de las observaciones y es superado por el 90% restante, y así para cada uno de los deciles. También tiene una fórmula para datos no agrupados cuando la variable es cuantitativa discreta. El decil sub K es igual a K por N dividido entre 10 y se procede igual que con los cuartiles y los percentiles. Se ordenan los datos de menor a mayor, se aplica la fórmula y luego se busca el dato que se encuentra en esa posición. Y para los datos agrupados, o sea, cuando están en intervalos de clase, se aplica esta fórmula. Son muy similares, ¿no? Lo único que cambia es que lo que tengo aquí, K por N, que es dividido entre 10, para los percentiles está dividido entre 100 y para los cuartiles está dividido entre 4. Es lo único que cambia, pero la fórmula es exactamente igual y funciona de la misma manera. Eso es lo que tiene que ver con las medidas de posición. Ahora vamos a mirar cuáles son las medidas de distribución, que son la asimetría y la kurtosis. Que eso es otra cosa por la que me estaban preguntando. Hay asimetría positiva, hay simetría y hay asimetría negativa. Y vamos a mirar de qué se trata eso. Aquí cuando el coeficiente de asimetría es mayor que 0, se habla de una asimetría positiva. Nosotros en Infostat nos da un valor, ¿cierto? Positivo o negativo. Si ese valor es positivo es porque es mayor que 0, entonces va a tener una asimetría positiva. Si ese valor es negativo, a veces da negativo, entonces la asimetría va a ser negativa. Y si da igual a 0, que pues muy pocas veces sucede, es porque es simétrica. Corresponde exactamente a lo que es la distribución normal, a lo que llamamos la campana de Gauss. Entonces, asimetría positiva. Los datos, ojo que esto es lo que ustedes deben colocar en la interpretación. Cuando la asimetría es mayor que 0, los datos tienden hacia valores menores que la media aritmética. Valores menores. Miremos acá. Mire dónde está la media. De los valores que están
hacia el lado izquierdo son menores a ese valor de la media. Entonces, así es que deben escribir la interpretación. Entonces, ustedes deben mirar. Y si es positiva, los datos van a tender hacia valores que son menores que la media aritmética. Entonces, fijémonos que si yo tengo la moda, la mediana y la media aritmética va a ser mayor que la mediana y va a ser mayor que la moda cuando la asimetría es positiva. Es otra cosa que yo puedo mirar haciendo la comparación de media aritmética, mediana y moda. Entonces, la media aritmética va a ser mayor que la mediana y va a ser mayor que la moda. Asimetría negativa. Los datos tienden hacia valores mayores que la media aritmética. O sea, cuando tenemos esta gráfica, miremos que aquí está la media y los datos van a tender hacia valores que son mayores a donde está la media. Eso es cuando me da el valor negativo. Y eso lo deben escribir en la interpretación. ¿Listo? Entonces, por eso le estoy haciendo hincapié en eso. Y cuando es simétrica, una distribución simétrica, pues es cuando la media va a ser igual a la moda y va a ser igual a la mediana. Ah, me faltaba aquí decir algo sobre la simetría negativa. En la simetría negativa, la media aritmética va a ser menor que la mediana y menor que la moda. También pueden revisar ustedes los tres valorcitos que les dan de media, mediana y moda y hacer esta aclaración con relación a la interpretación de los datos. En las distribuciones asimétricas, la media se corre en el sentido del alargamiento o sesgo por efecto de las frecuencias y de los valores extremos de la variable. La mediana también se corre, pero menos que la media, ya que en ella solo influyen las frecuencias, en tanto que la moda no es influenciada ni por las frecuencias ni por los valores extremos. Eso hay que tenerlo presente. Y eso tiene que ver con la medida de tendencia central. Entonces, ojo, para la interpretación, asimetría positiva. Los datos tienden hacia valores menores que la media. Asimetría negativa. Los datos tienden hacia valores mayores que la media. Y aquí, si llegara a suceder, que no sucede en ninguno de los casos que tenemos, los datos que tenemos, cuando la media, la mediana y la moda son iguales, se dice que la distribución es simétrica. Bueno, y lo otro que tenemos que hablar es de la kurtosis. Las curvas de distribución comparadas con la curva de distribución normal pueden presentar diferentes grados de apuntamiento o altura de la suma de la curva, de la cima, perdón, de la curva. Esta medida determina el grado, ojo, el grado de concentración que presentan los datos en la región central de la distribución. Grado de concentración que presentan los valores en la región central de la distribución. Por medio del coeficiente de kurtosis podemos identificar si existe una gran concentración de valores o si la concentración no es muy alta. Entonces, tenemos aquí los tres tipos de kurtosis que hay. La leptocúrtica, la mesocúrtica y la platicúrtica. Entonces, cuando ustedes vayan a hacer la interpretación, deben mirar si es leptocúrtica, si es mesocúrtica o si es platicúrtica. ¿Cuándo es leptocúrtica? Cuando el valor que nos dé la kurtosis sea mayor que 0, o sea, sea positivo. ¿Cuándo es mesocúrtica? Casi no sucede porque aquí ya esto se convierte en una distribución normal. Cuando el valor que nos dé la kurtosis sea igual a 0. ¿Y cuándo es platicúrtica?
cuando el valor que nos dé la kurtosis es menor que 0, o sea, nos va a dar un valor negativo. Entonces debo tener en cuenta estas tres gráficas que tengo ahí. Entonces, para la interpretación de la kurtosis, si es una kurtosis leptocúrtica, más concentración de los datos alrededor de la media y menos datos atípicos. Ojo, esa es la interpretación. ¿Cuál es la leptocúrtica? Es cuando es un valor positivo, ¿sí? Entonces nos dice que hay más concentración de los datos alrededor de la media y menos datos atípicos. Si ustedes miran la gráfica, sí que están todos los datos hacia acá, hacia el centro, hacia donde está la media. Y en la distribución normal, a los dos extremos se le llaman colas. Y fíjese que casi no hay datos en las colas. Si eran muchos datos en las colas, quería decir que hay algunos datos que son atípicos, o sea que están bastante retiraditos de ¿quién? De la media. La media es la que tenemos aquí. Entonces, esto, fijémonos que aquí hay poquiticos datos. Entonces, esa es la interpretación que tenemos que dar. Cuando es mesocúrtica, indica una dispersión y concentración de datos que se ajusta a lo esperado en una distribución típica o en una distribución normal. Entonces, la mesocúrtica es cuando tenemos la curva que se llama campana de Gauss para la distribución normal. Aquí dentro de la información que nosotros tenemos y de los datos que estamos manejando, no hay ninguno que sea kurtosis mesocúrtica. Hay leptocúrtica y hay platicúrtica. Ahora, cuando es negativo el valor, ¿qué pasa cuando es negativo el valor? Que es platicúrtica. Entonces hay una menor concentración de los datos alrededor de la media aritmética y por tanto hay algunos valores atípicos. Miremos acá. En que hay menor concentración, aquí estaría la media. No hay tanta concentración de datos como en esta primera. Y fíjese que hay más datos hacia las colitas. Ahí es donde se concentran los datos que son atípicos, los que están más lejitos de ¿quién? De la media. Eso sucede cuando la kurtosis nos da negativa. Entonces es platicúrtica. Cuando nos da positiva es leptocúrtica. Y entonces hay que tener en cuenta estas tres cositas que están acá. Leptocúrtica, más concentración de los datos alrededor de la media y menos datos atípicos. Platicúrtica, menor concentración de los datos alrededor de la media aritmética y por tanto hay algunos valores que son atípicos, que están más alejaditos del valor medio. Bueno, y aquí pues terminaría lo que es ya mi presentación de la información. Ahora, escucho si hay alguna pregunta, alguna observación, si alguien quiere que hagamos alguna otra cosa, que tengan alguna otra inquietud, los escucho. ¿O quedó todo lo que se hizo hoy claro? Profe, una preguntita que me surge ahora. Sí. Bueno. Muchas gracias por la explicación porque me aclaró muchas cosas. Igual me toca ver el video del 14 que no pude estar, pero hoy me aclaró mucho. Muchas gracias. Tengo una pregunta, es porque, digamos, en la retroalimentación, en las fórmulas que aparecen arriba que dice que utilizar el editor de fórmulas, De ecuaciones. ecuaciones, usted me dijo que no se había calculado, sino que como está en la parte, ya calculada en la parte de abajo, pero entonces lo mejor sería igual calcularlo ahí, así vuelva y aparezca en los cuadritos. Sí, hay que calcularlo ahí. Sí, señora. Ok, perfecto, gracias. Bueno, ¿alguna otra inquietud? Ya con relación a lo que están haciendo, pues yo he tratado, o sea, en las explicaciones que he dado, he tratado de contestar la mayor cantidad de preguntas que me han hecho por Teams, que me han hecho en el foro, que me han hecho por el correo, para pues irles dando la posibilidad de que les quede más claro lo que tienen que hacer y les pues saquen una mejor nota, ¿no? Dependiendo de eso, pues
la nota va a ser muchísimo mejor. No sé si tienen alguna otra inquietud. O si quiere que hagamos alguna otra cosa que no tienen muy claro. ¿Ninguna pregunta? Entonces voy a detener la grabación primero.